Bien, vamos a meditar en esta hora, hermanos, les invito a que se pongan en pie. Vamos a meditar en un pasaje muy conocido. Es para que nosotros, hermanos, pues estemos sumamente agradecidos y reconozcamos, hermanos, la grandeza y el amor de Dios. Romanos capítulo 11, verso 17. Vamos a leer hasta el 24. Romanos 11, 17, 24. Ahí vamos a meditar en el nombre del Señor Jesús. Y dice así: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra en esta ocasión que escribió el apóstol Pablo a los romanos, de qué manera, hermanos, es que se dio la salvación a los gentiles. Puesto que el Señor, hermanos, en su palabra dice que por cuanto todos pecaron, así dice el apóstol, dice por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, se da cuenta cómo está la humanidad hoy en día. Aunque nosotros, hermanos, no recorramos muchos lugares, no viajemos al centro, no andemos en las plazas, no vayamos de un país a otro país, en nosotros hay conocimientos que el mundo, hermanos, está lleno de maldad. Solo con ver las acciones de los que viven a nuestro alrededor, nosotros podemos comprender que sí, en realidad, en el corazón del ser humano hay mucha maldad. Esto es aparte de las noticias que se escuchan, esto es aparte de lo que nosotros vemos cuando andamos en el camino, en el trabajo. Pero hay lugares, hermano, hay lugares que usted y yo no los conocemos. Nunca hemos entrado a esos lugares donde es una Sodoma completa. Lugares nocturnos a nivel mundial. Lugares, hermanos, que en realidad nosotros no los visitamos, no nos damos cuenta qué cosas se dan, pero tenemos una noción. Entonces, al darnos cuenta nosotros que estas cosas existen, sea por un medio o sea por otro, sí, en realidad nosotros vemos que hay mucha maldad. Y esto, hermanos, también lo podemos ver a través de su palabra. Lo vemos en nuestros medios actuales, en la vida real, y que desde la niñez el niño viene, o el ser humano, hermanos, desde la niñez
trae arraigado en su corazón el pecado por naturaleza. Entonces, aparte de ello, nosotros vemos en la palabra de Dios por qué el Señor en aquel tiempo, hermanos, expulsó del Edén a la primer pareja. Sabemos claramente que fue por causa de la desobediencia. Y la desobediencia a la palabra de Dios, aunque en aquel tiempo Adán no tenía la Biblia, como ahora se le dice, ¿verdad? Pero tenía un mandamiento. Oiga, solo era un mandamiento que el Señor había dado. O por decir así, dos. De todo árbol puedes comer, menos, le dio una orden, le dio una, hermanos, le dio una libertad de que podían comer de todo. De todo. Solo con la restricción de una cosa. Se veía fácil. Mira, hermano, que el Señor nos diga, vaya, pueden hacer de todo lo que ustedes quieran, de todo lo que ustedes deseen. Mire, bien curioso, Israel celebra una fiesta bien extraño. Yo eso no lo entiendo en la realidad de aquellas personas que se llaman ser ortodoxos. Hay una época en el año que ellos celebran algo que yo no lo encuentro en la palabra de Dios, aún en los rituales de ellos dentro de la palabra de Dios, pero actualmente ellos celebran algo bien para nosotros los gentiles que conocemos la palabra de Dios por misericordia. Yo lo veo bien feo, defectuoso. Son de aquellos que usan sombrerito negro y que los niños, como no tienen barba, se dejan crecer unos carricitos por las orejas, y ellos que cada vez que están leyendo la Torá, hermanos, están meciéndose. Se considera que son personas muy apegadas, muy temerosas, pero ellos durante el año hay algo que celebran donde ellos pueden hacer de lo que quieran. Los muchachos, los jóvenes se ven fumando. Pueden hacer cualquier cosa, pero no sé por qué, pero se ve bien feo. No puedo extenderme, yo solo lo he visto. Y que ellos tienen permiso de hacer en ese día todo lo que quieran, pero solo un día. Bien rara esa enseñanza que ellos tienen. Yo no la encuentro aquí en la palabra, yo no la encuentro. En lo que se refiere a la ley de Dios no la encuentro. A saber de qué manera ellos han interpretado los judíos modernos, pero hay una vez que ellos pueden hacer de todo, pueden beber, pueden hacer lo que quieran de pecado, cualquier cosa que ellos no lo hacen y se guardan, ellos lo pueden hacer, hasta fumando, ellos pueden hacer lo que quieran, y aún estando con esas vestimentas, bien feo, ¿verdad? Yo digo, no entiendo esto, ¿cómo está? Digo yo. Entonces, y figúrese usted que el Señor, con el conocimiento que nos ha regalado por misericordia, repito, por el conocimiento que Él nos ha dado por misericordia, de que tenemos que andar en vida nueva. Nosotros, aunque no todos vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no haciendo las cosas del mundo. Pero me refiero que antes de llegar a los pies del Señor, no todos tuvimos la misma forma de vida. Unos se corrompieron al extremo. Otros, hermanos, tienen cosas demasiado oscuras que la palabra dice que ni nos recordemos de ellas. Figúrese, para decirle yo un ejemplo, que hubiese alguien que fue homosexual en el mundo, o una hembra que fue lesbiana. Esas son cosas horrendas, vergonzosas, que se echaban con varones. Ya no se diga que mataban, ya no se diga que consumían drogas, que se emborrachaban. No, eso es común. Pero ahora nosotros sabemos que tenemos que andar en vida nueva. Y tenemos el conocimiento qué cosas no debemos de practicar y qué sí el Señor nos enseña
nos enseña por su palabra a que lo practiquemos. Entonces en nosotros hay un conocimiento. Pero con ese conocimiento, aún con el conocimiento que Dios nos ha dado de hacer lo bueno y de desechar lo malo, aunque repito, no todos nos desenfrenamos antes de llegar al camino del Señor, no todos tuvimos no anduvimos por los mismos rumbos, pero en nosotros está el conocimiento del bien y el mal. No matamos, no fuimos asesinos, no fuimos sicarios, pero sabemos que eso existe y eso es pecado. No violamos, no fuimos violadores, pero sabemos que es pecado. Y de toda la perdición del mundo, aunque no la hayamos practicado, pero sabemos que es malo, hay conocimiento. Ahora, figúrese usted que el Señor nos dijera, un día en el año pueden darse gusto de lo que quieran, de lo que se están aguantando todo el tiempo. ¿Verdad que eso es bien ilógico? Yo he deseado esto y que la carne que es lo que no quiere, pero un día sí se pueden desenfrenar de lo que quieran. Eso es bien absurdo. Eso no, el Señor no es así. Pero aquí fue lo contrario con Adán. Yo traigo a memoria, hermanos, desde Adán para que nosotros veamos qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en cuanto a la salvación. El Señor le dijo lo contrario. Nosotros sabemos que tenemos que abstenernos de muchas cosas, ¿verdad, hermano Gerardo? Mire, hermano, es que yo ni las tengo enumeradas cuántas son, yo no las tengo enumeradas. Pero si agarro un papel y un lápiz a enumerar 1, 2, 3, no sé hasta qué número llegaría. Esto no le gusta al Señor, tampoco esto, tampoco esto, tampoco esto, tampoco esto. No tengo una cifra. En cuanto a las cosas que son pecado, no tengo una cifra. No las puedo enumerar. Hay muchas cosas que nosotros no las debemos de hacer y por eso se nos pone difícil. Pero en el caso de Adán fue lo contrario. En el caso de Adán fue lo contrario. A Adán le dijo, de todo puedes comer. O sea, cuando le dice de todo puedes comer, en pocas palabras le dijo, todo puedes hacer, todo te es legítimo, todo lo que querrás hacer en este huerto. Tú eres el dueño, tú eres el amo, tú puedes hacer lo que quieras. No solamente se estaba refiriendo, porque si usted nota, cuando dice que no comas del árbol que está en medio del huerto, del bien y de la ciencia del bien y del mal, no se estaba refiriendo a algo literal, como lo pintan todos, que es algo de comer. Oiga, no es, que es algo de comer literalmente. Que fue una manzana, que fue no sé qué, que comió, que mordió, que masticó y que tragó y que consumió y que después se iba a ir a la letrina. No era literal. Entonces, por lo tanto, cuando dice que todo podía hacer lo que él quisiera, así era. Y solamente le dio una sola orden, que no comiera, de todo podía, menos del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y el mal. Y esa solo ese solo mandamiento no lo pudo cumplir. Nosotros no sabemos, hermanos, hasta la fecha si pasó un mes, 2 meses, aunque allá era eterno, no contaba el tiempo, pero nosotros poniendo una ilustración para que meditemos en estas cosas. Adentro del huerto no habían meses, ni años, ni días, aunque ya estaba la luz del día. Aunque el sol ya existía, aunque la luna ya existía, pues todo lo había hecho el Señor y después puso a Adán. Pero no contaba el tiempo para Adán. Aún cuando dice que sacó de la costilla, que los judíos no creen en estas cosas, que salió a Eva, la sacó de las costillas, ellos no creen en esas cosas, aunque está ahí, hermanos, en la palabra de Dios, no lo creen de esa manera. Hermanos, no se sabe en qué edad tenía Adán. Aunque no envejecía, no iba a morir porque era eterno, a saber en qué edad se mantenía. Hay muchas incógnitas en el Génesis. Pero lo que quiero decir yo es que solo una cosa le había prohibido, hermano Valeriano. Solo una cosa le había prohibido. Y esa solo una no la cumplió. Se mantuvo. ¿Qué X tiempo? No lo sé, pero hasta que
que llegó el tentador y rompió, faltó, desobedeció, y al desobedecer se pierde la vida. Se le perdió la eternidad. Al desobedecer perdió la eternidad. Lo que había en él de eterno lo perdió. Y entonces no solamente lo perdió, sino que dice la palabra que el Señor los sacó. Los sacó del huerto del Edén y ya no volvieron a regresar. Mire lo que hace el pecado, hermano. Pero el análisis es: ¿quién fue el culpable del dolor? ¿Dios o Adán? ¿Quién fue el culpable del sufrimiento, de ver la muerte, de dar a luz con dolor, de ganarse el pan con el sudor? ¿Quién fue el culpable? Fue el hombre. El Señor ya lo tenía. El Señor no le dijo: si te portas bien te voy a dar esto. Oiga, si el Señor no le dijo a Adán: si te portas bien te voy a dar esto. No, ya lo tenía en el lugar. Ya lo tenía en el lugar. Pero la desobediencia le costó mucho. Le costó mucho la desobediencia. Entonces, tanto así que esa desobediencia pasó a toda la raza humana hasta la fecha. Y por esa causa es que la maldad existe. Y cuando se empezaron a multiplicar aquellas generaciones primeras, dice que la maldad, entre más población había, y eso es una realidad, lo estamos viendo hoy en día. El planeta Tierra ahora está superpoblado, y al estar superpoblado, la maldad se incrementa. Así fue en los tiempos de Noé. La gente se multiplicó y la maldad empezó a crecer. Pero mire, hermanos, dice que estaba Noé, que era justo. O sea, había temor de Dios. Siempre en el corazón del hombre, no en todos. Pero en esta ocasión dice que Noé era un varón justo, un hombre temeroso de Dios. Pero de allí la maldad en todos los hombres. Y por esa maldad el Señor los destruyó. Posteriormente vemos otro ejemplo parcial en el caso de Sodoma y Gomorra. Nosotros comúnmente solo mencionamos Sodoma y Gomorra. Pero dice la palabra que fueron 5 ciudades en total las que fueron destruidas por causa del pecado. ¿Y quién es el que pecaba? El género humano. Entonces, en realidad, por causa de la desobediencia hay castigo, hay muerte. Y por causa de la desobediencia del hombre, si no quiere aprovechar la oportunidad que Dios le da, porque el Señor bien claro dice por medio del apóstol Pablo que todos quedamos afuera. Todos habíamos quedado afuera de la bendición de Dios. Todos estábamos afuera del regalo de Dios. Todos estábamos perdidos, en pocas palabras. Todos. Y viene el Señor en su grande misericordia, hermanos, y prepara un plan. Y esto ya estaba desde la creación. Estaba el plan de la salvación. Ustedes ven en Génesis por ahí un pasaje que dice que el Señor hizo el día. Dice que primero hizo la noche y después dice que hizo el día e hizo la noche. Oiga, y dice que le llamó luz al día, pero no está hablando del sol y de la luna todavía. Posteriormente habla de la lumbrera mayor y de la lumbrera menor. Entonces, por ahí cuando él dice que hizo la luz, no se estaba refiriendo al sol, se estaba refiriendo al plan de salvación, se estaba refiriendo a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Eso es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre las aguas se movía.
Entonces vemos nosotros, hermanos, que desde antes Él ya tenía un plan preparado para cada uno de nosotros. Pero Él decide tomar una familia de la tierra y tomó descendencia de Abraham. De la descendencia de Abraham, Él elige una familia para tomarlo como sus hijos. Estos eran los únicos acreedores o los poseedores del favor de Dios. Pero note, hermano, dice la palabra que todos, pero Él en su misericordia toma a una familia de la tierra para hacerla una gran nación. Pero Él en su misericordia y en su amor, y aún Él, hermano, mostrando su misericordia y su amor, aquella familia que hermanos, que tomó para su pueblo, para su nombre, estos se encargaron en desobedecerle diariamente. Mire, hermano, cómo es el corazón del hombre. Diariamente Él los llamaba. En cuanto más Él los llamaba, ellos más se alejaban. Y entonces, hermanos, el Señor hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, que iba a tener, hermanos, iba a tener siempre un remanente. Su nombre iba a estar en su pueblo, y que el pueblo él lo iba a prosperar. Dice en su palabra que era un especial tesoro, nación santa, real sacerdocio. Lo dice también en el antiguo tiempo para el pueblo de Israel, pero después lo dice para los gentiles de la misma manera. Pero ¿cómo es este cambio? Yo he traído a memoria, hermanos, estas etapas del ser humano para que nosotros veamos que en realidad el ser humano que no conoce al Señor, hermano, solo se dedica al pecado. Solo se dedica al pecado. Y si nosotros no hubiésemos sido llamados, oiga, ahí está el detalle, si nosotros no hubiésemos sido llamados a misericordia, si nosotros, el Señor no nos hubiese llamado, si Él no hubiese hecho obra en nuestras vidas, nosotros allá anduviéramos igual que el mundo que no conoce a Dios, igual que el mundo. Muchas veces en los testimonios algunos hermanos dicen: yo quizás ya estuviera muerto si no estuviera en el Evangelio, yo quizás estuviera en la cárcel, yo quizás estuviera en otras condiciones, reconociendo la misericordia de Dios que nos llamó y nos ha reservado la vida y nos ha regenerado y nos mantiene en lugares muy especiales. Pero repito, esta bendición que el Señor le dijo a Abraham: ven, te voy a engrandecer y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por esta causa es que Israel es bendecido y es protegido, y se ven milagros y maravillas a favor de ellos, igual que en el tiempo antiguo, según nosotros vemos la palabra. Por eso es que Israel es súper inteligente. Por eso es que Israel va adelante siempre con todo, porque el Señor los escogió. Ellos son los dueños. Ellos son los hijos. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo de ramas desgajadas. Mire, pues si alguna, no dice todas, no dice el árbol que fue cortado. Mire cómo dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, esto es Israel, pero algunas ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, nosotros los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, de la bendición de Dios, de la misma bendición que tiene Israel, nosotros hemos sido participantes. ¿Pero de qué manera? Mira, hermano, el proceso: por cuanto todos pecaron y no hay ni un bueno en la tierra, pero el Señor sí está interesado. Ahí vemos nosotros el amor de Dios. Él siempre llamando al hombre, Él siempre dándole oportunidad, Él siempre tocando su corazón. Él quiere tenerlo en un lugar de bendición. Así le dijo a Israel: si quisieres y oyeres, mire qué paciencia,
si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. En esta tierra te va a ir bien. Así le dijo a Josué también, Josué 1:8. Así le dijo David a Salomón. Si tú le sirvieres al Señor con todo tu corazón y con mucho temor, Él estará contigo. Pero si tú le dejares, Él te desechará para siempre. Ese ha sido el consejo a través de la historia. Y también le dice el Señor, hermano, por medio del profeta: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Mas ellos dijeron: no andaremos. El Señor todos los días está, hermano, con el deseo de bendecir a las gentes. Todos los días está, hermano, con ese deseo de prosperar a la humanidad, de tenerlo en un buen lugar, de que cambien de vida. Pero esto es voluntario. Cuando el Señor llama, Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Aun cuando Él estuvo manifestado en carne en esta tierra, Él a nadie llamó a la fuerza. Entonces todos estamos en la misma situación, y ahí vemos la bondad de Dios cuando Él selecciona, cuando Él llama. Y he aquí nosotros que hemos sido llamados, y nosotros que somos llamados tenemos que reconocer ese gran amor de Dios, que aquí estamos en el camino del Evangelio. Muchas gentes conocen la palabra, mucha gente saben dónde está lo bueno, muchas gentes reconocen que solamente obedeciendo la palabra de Dios se puede cambiar de vida, pero como no han sido llamados de parte de Dios, no pueden, aunque ellos reconozcan, pero no pueden. Pero ahora nosotros que hemos sido llamados, tenemos que estar, hermano, requete agradecidos con el Señor, para que valoremos, hermano, este mensaje es para que nosotros valoremos y veamos el gran favor de Dios, que nosotros no siendo del verdadero olivo, no siendo pueblo de Dios, no siendo realmente en la carne aquel pacto que hizo el Señor con Abraham, y ellos son de carne y sangre, la descendencia que va una descendencia, hermano, y hay una genealogía. Nosotros no sabemos. Mira, hoy que anduvieron censando, no sé si a todos le hicieron la misma pregunta. Y usted es africano, no le dijeron a usted, hermano, y usted es africano, ¿piensan que aquí habemos africanos, hermano? Solo porque dicen que en la historia vinieron los barcos, los presos, y entraron aquí, varios venían y que eran africanos, porque si quizás si alguien dice: yo creo que soy africano, lo mandan para África, quizás, es que rara esa pregunta que andaban haciendo, ¿verdad? Aunque eran blancos, andaban preguntando: ¿y usted se considera que tiene sangre africana?, le dice. ¿Qué pregunta, verdad? Entonces, mi hermano, en todo lugar el Señor, hermano, todos los descendientes de Adán, de Noé, Sem, Cam y Jafet, de uno de ellos se propagó todos los gentiles. Y los otros se repartieron, hermanos, siempre en la zona del Medio Oriente. Ahí se quedaron otros se esparcieron por el mundo, y aquí estamos nosotros también. Y entonces esa bendición que están, hermanos, disputando Ismael, hermanos, con Isaac, porque es la bendición de Dios, que pelean y que desean y que anhelan y que hay una rivalidad. Y nosotros, siendo gentiles, que estamos lejos de los hijos de Abraham, de Ismael y de Isaac, que estamos lejos de esa bendición, terrenalmente hablando, el Señor quiso bendecirnos. Él quiso bendecirnos. Y que nosotros estemos satisfechos, que lo que nosotros tenemos es mejor que 100 pozos petroleros, es mejor que toda la sabiduría terrenal, es mejor que todo lo que es digno de admirar, porque Él nos llamó a su luz admirable. Miren lo que dice aquí, hermanos, Deuteronomios 32:21. Aquí está hablando de las ramas que fueron desgajadas para injertarnos a nosotros, y eso no es natural, Natural es que las ramas del olivo silvestre estén en el olivo silvestre, que los que son del mundo, los gentiles, los paganos, que estén revolcados en el pecado. Eso es natural.
que el que no teme a Dios, natural es. Por eso es que nosotros no nos asombramos de que los que no temen a Dios, de los que no conocen la palabra de Dios, estén corrompidos. ¿O se asusta usted, hermano? No, que usted ve que una persona, que su vecino es mal hablado, que dice palabras fuertes, que roba, que miente, que es mujeriego, hermano, que practica la poligamia, ¿verdad? Y cuántas cosas. Usted no se asuste, si eso es natural. Los que son del mundo practican las cosas del mundo. El que es del olivo silvestre no da buen fruto, es silvestre. Dice que eso no es natural. No es natural. Que, mire, en contra de la naturaleza, que alguien malo esté haciendo cosas buenas, eso no es normal. Eso no es normal. El Señor así lo dijo en su palabra: o hacer del árbol bueno fruto bueno, o del árbol malo. O sea que aquellos que no conocen la palabra de Dios, eso es normal lo que andan haciendo. Para nosotros ya no es normal que, conociendo la palabra de Dios, practiquemos el pecado. Entonces, dice Deuteronomio, hermanos, les dije 32:21. Mira cómo dice acá, Deuteronomios 32:21. O sea, yo veo en realidad la riqueza de su misericordia. ¿Cómo dice aquí? 32:21 de Deuteronomios: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Quiénes ellos? La casa de Israel, los hijos de carne y de sangre, de aquel pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Oiga, los provocaré a ira con una nación insensata. O sea, ¿de qué manera? De que aquel que no era pueblo, lo iba a tomar como pueblo. Aquel que no era hijo, lo iba a tomar como hijo. Aquel que era del mundo, aquel que era sin conocimiento, aquel que estaba lejísimo, lo iba a hacer propio. Lo iba a hacer legítimo. Y de esa manera lo iba a provocar a celos. Esto sucedió con Ismael. Ismael, hermano, Ismael no era de Sara, no era de la propia esposa de Abraham. Y mira la rivalidad que había. Y Sara se sentía mal porque, como Agar había dado a luz a Ismael, que era de su señor, de su amo, de su esposo Abraham, ella se sentía, hermano, con autoridad, con orgullo, se sentía bendecida, se sentía con derecho. Y entonces, hermanos, es que ella se sentía la señora de la casa. Y la propia mujer, que era Sara, empezó a sentir celos. Porque ella, por haber dado a luz un hijo, y que no era el propio del propio matrimonio, del propio hogar, de la propia esposa, sino que era de la concubina, le dice: despídela a ella también. Entonces ahí hay una promesa, ahí hay una ley, que el que es bastardo, o sea, o el que no es legítimo, no puede heredar. Y en cambio, cuando nació Isaac, en lugar, oiga, eso es lo que sucede, eso es lo que no se entiende. Cuando nació Isaac, en lugar de que Agar se sintiera ya un poco más tranquila y ya le nació un hijo a mi señor de su propia esposa, de mi señora Sara, tenía que comportarse de una manera, hermano, ya pacífica, ya no irritando a Sara, y mucho menos Ismael irritando también a Isaac, y no que se comportaban mal, se estaban como enseñoreando. Entonces, ¿por qué cree que Abraham le hizo caso a Sara y despidió a Agar con el muchacho? ¿Por qué? Porque no le correspondía heredar. No le correspondía heredar. De igual manera, Israel ahora, en relación a los gentiles, carnalmente hablando, pero así el Señor le plació, que nosotros, que ellos pueden vernos nosotros, que no tenemos el derecho de hablar de la palabra de Dios,
porque eso solo fue otorgado para ellos. No tenemos el derecho de la bendición de Dios como ellos la tienen. Sí la tenemos, y por eso es que nosotros debemos de estar altamente agradecidos con Dios, porque no nos correspondía. Como dice, el Señor lo hizo para provocarlos a hacerlo a ellos, y sí los ha provocado a hacerlos. Mire, hermano, ¿cuántos judíos hoy en día están, hermanos, en contra del evangelio, en contra de nosotros los gentiles? Son incircuncisos, dicen, y hablan de la palabra. Eso no es la Biblia, el Nuevo Testamento, eso no es palabra. Todo lo contradicen, pero lo contradicen por celos, porque ellos no pueden concebir de que, ¿por qué un pueblo gentil, un pueblo extraño? Dice un pueblo insensato. ¿Cómo dice Deuteronomio aquí? Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Y qué acabo de decir yo? Que Israel es sabio, son sabios, y nosotros somos insensatos para ellos y también para Dios. ¿No cree usted? Así dice el apóstol Pablo a la iglesia, que lo insensato de Dios es lo más sabio que los hombres de este mundo. Es a los que nos tomó como pueblo insensato, y somos más sabios que los sabios de este mundo. O sea, miren el lugar que nos ha puesto el Señor. Palabra de Dios, que el Señor iba a provocar a celos a Israel con una nación insensata, que es el pueblo gentil. No tenemos la preparación, no pasamos los rituales que ellos pasan, no celebramos las fiestas que ellos celebran, pero el Señor le ha placido darnos la vida eterna al igual que ellos. Al Señor le ha placido darnos la vida eterna, tenernos en el mismo lugar. Y por esa causa, cuando nosotros hablamos de Israel, lo hablamos, hermano, no de una forma despectiva, sino para que comprendamos el privilegio que Él nos ha dado, que lo que es de ellos, Él quiso darnos a nosotros también. Nosotros amamos a Israel, nosotros queremos a Israel. Y entendemos también en por qué razón se ponen contrarios a nosotros, porque es palabra de Dios. Entendemos estas cosas. Nosotros no nos podemos ensoberbecer, enseñorear y jactarnos y decir que están perdidos y ellos no pueden. No. Ese es un plan de Dios. Él quiso ponerle una venda a ellos para darnos la oportunidad a nosotros. ¡Qué bendición más grande! Cuando usted y yo y los que nos puedan escuchar o los que le podamos transmitir este consejo vean estas cosas de esta manera, entonces sí le van a poner el valor respectivo al camino del evangelio. Que el Señor nos ha dado un regalo tan grande, y por eso es que sienten celo. ¿Cómo es posible que lo que es de nosotros lo está compartiendo con el vecino? Con alguien que llega arrimadito. Mira, anda el niño perdido en la calle y hay 5 hermanitos en el hogar. Le dice, adoptémoslo, y a saber de quién es, y es capaz que mi papá lo va a heredar, le va a dar la casa también, y él ni es del sangre de nosotros. Eso es celo. Eso siente Israel de nosotros los gentiles, que hablamos de la palabra de Dios y nos gozamos en sus mandamientos. Dice, hermanos, Romanos, veamos aquí Romanos 11, es lo que acabamos de leer, 19, pero veamos por aquí Juan 1, 11 al 12. Juan 1, 11 al 12. Ahí dice también, hermano, lo que sucedió. Juan 1, 11. Ese ya lo conocemos nosotros también. Dice, qué bendición hermano, de que Él, hermano, nos ha buscado, nos ha llamado y nos da la fuerza. Por eso dije yo en la introducción que de todo lo que nosotros hacemos y nos deleitamos y hacemos dentro de la obra y en el camino, es porque Él así ha querido. Dice Juan 1:11, dice, a lo suyo vino, a la casa de Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente
por recibirle, solamente por creer en el nombre de Jesús, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Solamente por recibirle. Por eso es que esa es la entrada, ese es el pase a la vida eterna para las amistades, para los que no conocen, para los que no están dentro del camino, que crean en el Señor Jesús, que le reciba, que a los que creen en su nombre, dice, mire, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros creemos en el nombre de Jesús y le hemos recibido y somos hijos legítimos. Somos hijos legítimos. ¿Cómo se siente Israel? Mire cómo quieren a Israel todas las naciones, a excepción de sus propios enemigos, los más cercanos. Pero de ahí todo el que es cristiano, independientemente, hermanos, de cómo interpreten la palabra, orar por la paz de Israel, todos orando por Israel, de la Elín, de los adventistas, de todas las religiones, porque Israel es el centro de la tierra, es el ombligo de la tierra. Israel es el reloj de Dios. Mira qué importante es Israel. Pues así de importantes somos nosotros, los que hemos creído en el nombre del Señor Jesús. Así de la misma manera. Mire qué regalo más grande nos ha dado el Señor. Qué bendición más grande. Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23. Por eso nosotros debemos de cuidar, hermanos, esta salvación que Él ha puesto en nuestras manos, porque dice el texto que hemos leído, tú teme, le dice, porque si aquellas ramas que eran naturales por su incredulidad, por la desobediencia, y cuando alguien no cree, no obedece, y por su incredulidad fueron desgajadas, por esas ramas que fueron desgajadas, tú fuiste injertado, hubo un campito para ti, por ese poquito que tiene esa venda. Si el Señor le puso la venda y fueron desgajadas unas ramas, ¿cómo no te va a desgajar a ti si no andas con temor y temblor y en obediencia y en temor de Dios? No creas que solo porque estás en la gracia, tu salvación vas a desperdiciarla o la vas a descuidar. No es así, le dice, tú teme, le dice, no sea que tú también, permaneciendo en esa bondad, seas cortado. Para eso es el consejo. Dije yo 3:23 de Primera de Juan. Mire cómo dice, hermanos. Dice acá, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que creamos ¿en qué? En el nombre de su Hijo Jesucristo. Qué fácil, ¿verdad? ¿Se da cuenta que esa es toda la venda que tiene Israel? Esa es toda la venda. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, no de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y como ellos no creen que Él es el Hijo de Dios, como ellos no creen que ese nombre es dado del cielo y que es para salvación, como no creen en el nombre del Hijo de Dios, ahí está la venda. Pero dice que cuando se conviertan a Él, el velo les será quitado. Cuando crean a Él, el velo les será quitado. Todo cambia solamente con recibir al Señor y creerle y confesarle. Qué bendición más grande, hermano. Así de que nosotros en esta hora debemos de meditar qué riquezas más grandes ha puesto el Señor en nuestras manos. Pero dice aquí así, mire, porque si Dios, en el 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, oiga, hermano, el Señor a Israel, que dice que a Él lo cuidó como la niña de sus ojos,
a sus profetas de Israel, el que toca, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, porque el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Y el Señor por Israel, ¿qué es lo que no ha hecho hasta la fecha? Los defiende. Pero cuando ellos lo provocan a ira, así los castiga también. Amén. Cuando ellos lo provocan a ira o cuando hace algo desagradable, hay bajas, hay pérdidas. Acá en la palabra y ahora en la actualidad, cuando hacen algo que llega al extremo de desagrado delante de Dios, también los corta. Ahora de la misma manera nosotros que reconocemos esta gran bondad de Dios, dice, pero tú temes, no seas que permaneciendo en esa bondad, en ese regalo, en esa gracia, en esa oportunidad, que siendo una sirvienta o un sirviente o un siervo, llegaste a ser heredero de todas las cosas. Mire, hermano, que un esclavo llegue a ser el heredero de todo lo de su amo, eso no se da. Pero el Señor lo ha hecho con nosotros. Y el que venciere heredará todas las cosas, dice. Así dice su palabra. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de reconocer que lo que sí Él ha puesto en nuestras vidas, esto es grandioso. Por lo tanto, debemos de cuidarlo, andar en temor de Dios siempre, porque no es fácil. Dice otra palabra, dice que la palabra dicha por los ángeles tuvo justa retribución. Ahora, ¿qué de aquel que no toma en serio la palabra de Dios? Dice que nosotros nos podemos deslizar y podemos perder una salvación tan grande, así de fácil. Mire qué fácil, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confesares con tu boca que Él resucitó, dice que será salvo. Así de fácil, pero así de fácil también puede ser desgajada. Y esto lo está hablando del pueblo gentil, pero eso es personal. Así de que, hermanos, guardemos, démosle gracias al Señor y mantengámonos siempre agradecidos, sirviéndole con temor reverente, porque Él tuvo misericordia de nosotros, siendo gentiles, siendo paganos. Quiso darnos las riquezas que solamente pertenecían al pueblo de Israel. Las mantenemos nosotros. Qué bendición más grande. Así que, hermanos, no quiero cansarles, pero es bueno que meditemos en estas cosas para que nosotros veamos y cómo es que surgió el Evangelio y por qué esto y por qué lo otro. No, si nosotros estábamos perdidos, no había esperanza, no había oportunidad, pero Él quiso. Pero mire, ¿de quiénes quiso? De nosotros y de los demás parientes de nosotros. Él no ha querido, porque dice la palabra que no es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Acaso usted y yo no quiere que su primo, su prima, su tía, su tío, su nieto, su nieta, su sobrino, no quiere que estén aquí? Esto estuviera lleno. Pero si nosotros estamos acá, es porque Él quiso. Y si Él quiso, tenemos que mostrar gratitud para con Dios todos los días de nuestra vida. Paz del Señor Jesús a todos, hermanos.